Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la materia Introducción a la Cirugía de cuarto semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy abordaremos el tema correspondiente a la unidad 1 de nuestro programa académico, la cual se trata del origen y evolución del acto quirúrgico hasta nuestros días. Este tema lo vamos a abordar basándonos en la bibliografía del Tratado de Cirugía General del Consejo Mexicano de Cirugía, eh, que es pues, el libro más adecuado para abordar este tema. Como primer punto, vamos a ver pues cuáles son los temas en los que se desglosa esta primera unidad. El primero sería pues ver el origen de lo que es el acto quirúrgico desde la era ancestral o prehistoria, posteriormente cómo fueron influyendo las culturas ancestrales hasta nuestros días. Luego viene el periodo medieval, posteriormente la era moderna y por último el siglo de los cuestionamientos. Como primer punto, la era ancestral o prehistoria, pues como todos sabemos, el deseo por no morir pues ha existido desde que el humano desarrolló su conciencia. Y bueno, pues impedir que la muerte llevó a crear un concepto llamado enfermedad y este se pensó que era condicionado por un mecanismo de tipo mágico religioso, teniendo su origen en las pinturas de Lascaux en Francia hace más de 25,000 años. Algunos chamanes observaron que si un individuo sufría un golpe en la cabeza, la curación ritual era pues abrir el cráneo para que de ahí saliera el espíritu maligno y con ello pues curar al paciente. Dicho procedimiento pues tuvo su eficacia y se repitió desde las estepas de Taforalt en Marruecos en el año 6000 antes de Cristo hasta los trépanos con el instrumento llamado Tumi en el área de Inca de Sudamérica, así como en Tlatilco 900 años antes de Cristo y en Monte Albán 500 años antes de Cristo en lo que viene siendo Mesoamérica. Con esto pudimos observar a través de los cráneos que se han encontrado que se encontró un callo óseo, es decir, demostró que hubo casos en los que estos pacientes se recuperaron al menos del trépano, ¿verdad? Quién sabe cómo eh, pues evolucionaron de ese procedimiento quirúrgico, pero en fin, el hueso cicatrizó y sanó. Posteriormente, pues viene la era de la medicina, con algunos conceptos mágicos religiosos, y comenzó desde las lesiones de guerra a atender otros problemas, como por ejemplo eran las heridas de mano, y tal como se describe en el Código de Hammurabi, en el 1760 a.C., pues aquí los cirujanos, eh, pues si atendían mal a un paciente, pues muchas de las veces el castigo era perder las manos secundario a una amputación, entonces eran castigos bastante severos. Luego encontramos dentro de la era ancestral también los papiros de Edwin Smith, que estos fueron pues compilados en el 1500 años antes de Cristo. Este papiro recoge la forma en la que los egipcios manejaban lo que eran los traumas de cráneo, las fracturas y otros daños. Aquí es importante ver cómo es posible el grado de desarrollo de la cirugía en este mural de Com Ombo, cerca del Nilo, en el cual encontramos grabados de una amplia variedad de instrumentos de tipo de corte, disección y pinzas, entre otros. La salud, según los egipcios, se debía a un equilibrio en lo que le llamaban la energía llamada Metu, que se generaba principalmente en el corazón, y ello mantenía un equilibrio, pero todavía no había pues
conceptos de resección o de drenaje o de rectificación de fracturas en aquel entonces. Posteriormente vemos que los griegos retomaron estos conocimientos y los ampliaron desde un equilibrio en fluidos, alejándose de los conceptos mágicos y religiosos, y su aportación fue formalizar y clasificar las enfermedades a partir de sus signos. En esto, pues, iniciamos con Alcmeón de Crotona, quien en el siglo VI a.C. escribe por primera vez como médico en la historia de la humanidad sobre los padecimientos, dejando el primer antecedente del ejercicio profesional. Después vamos a encontrar el primer tratado médico que se llamó Corpus Hippocraticum. Este tratado médico pues era una serie de libros médicos atribuidos pues a Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos vivió en el año 460 al 170 a.C. Uno de los aforismos hipocráticos más conocidos fueron las leyes máximas en medicina, sin sustento pues obviamente científico, pero pues validadas por lo que era la tradición. Refirió que cuando un paciente tuviera una negra una extremidad, pues debía de intentar salvarse la vida cortando el miembro afectado hasta donde la carne estuviera viva, cosa que seguimos haciendo en la actualidad. Es decir, cuando vamos a hacer una amputación, pues bueno, se decide la amputación hasta el área en donde vemos que hay un tejido sano, y sin duda pues esto es una de las primeras referencias hacia un acto operatorio que nos viene a generar grandes éxitos. Y bueno, pues desde aquellos entonces, ¿verdad? Como parte de la era de las resecciones. Posteriormente vemos en la Ilíada, que es pues un libro en donde se demuestra de una forma muy rústica el manejo de la cirugía. Aquí se describen un sinnúmero de lesiones, y como entre los mismos guerreros se curaban, ellos mismos extraían sus flechas o ayudaban a bien morir a otros, ¿verdad? Entonces era pues una manera de ir evolucionando en lo que era la propia historia de la cirugía. En el siglo III a.C. se documentó a una cirujana llamada Agnodice, que dominó sobre todo las entidades obstétricas, y a pesar de ser perseguida, porque en aquel entonces las mujeres de esa época tenían prohibido ejercer la medicina, pues tuvo aportaciones importantes a lo que es la propia cirugía. Posteriormente encontramos la escuela de Alejandría, en la que se destacaron prominentes anatomistas como lo es Herófilo de Calcedonia, quien describió la diferencia entre lo que son tendones y nervios y comentó la relación entre nervios y cerebro. Escribió también un tratado de partos y de un manejo de entidades oculares, no siendo cirujano, pero fue el padre de los anatomistas, ¿verdad? Luego viene Erasistrato de Julius, en el mismo siglo III, quien refirió la relación entre lo que es el hígado, corazón y la circulación, así como la división entre cerebro y cerebelo. Quizás el más interesante de ellos fue Celso, un cirujano del siglo I después de Cristo, quien asentó en su libro de medicina aspectos sobre cirugía, y no solo los signos del proceso inflamatorio, que son rubor, calor, dolor y tumor, sino que también propuso alternativas anatómicas del manejo de las hernias umbilicales, abscesos perianales, extracción de flechas, y propuso consejos sobre cómo debía ser el cirujano ideal de aquel entonces. De la misma época fue Heráclides de Tara, que fue pues quien curó dislocaciones y fracturas y solucionó también algunas hernias inguinales. Todos estos cirujanos ganaron respeto en el antiguo Imperio Romano y pasaron de ser esclavos a ciudadanos con prestigio. El ejército apareció y bueno, pues les reconoció sus servicios, y las legiones romanas comenzaron a tener unidades médico-quirúrgicas fijas que atendían las heridas de guerra, y
pues a ellas se les llamó valetudinarias. Esta aportación pues ayudó a rescatar y ser más considerado el papel del cirujano en la propia sociedad romana. Hacia el siglo segundo, ya con la modificación en relación a la visión de cómo debía ser manejada la medicina en el mundo europeo, y gracias a las observaciones de Galeno, quien en vez de basarse en la anatomía humana utilizó pues animales, cerdos, y fundamentó la medicina en un equilibrio de los 4 humores, aduciendo que la salud era un balance entre estos 4 fluidos. Si alguno aumentaba, pues se debía disminuir. Si se bajaba, pues se hacía la manipulación contraria para respectivamente arreglar el problema. Esto alejó el manejo quirúrgico del acervo del médico europeo de los siglos V al XIV. Aunque algunos árabes no dieron en un principio importancia a la utilidad de los procedimientos quirúrgicos, sí retomaron la necesidad de la cirugía. Sin embargo, en ese entonces, pues la cirugía era considerada como un oficio pues de menor categoría. Un ejemplo de excelentes cirujanos, pues, es el del conocido Albucasis. Albucasis era un médico personal de 2 califas o reyes de Córdoba, quienes describieron en su enciclopedia Al-Tarsif, entre otros avances, lo que era la cistolitotomía, que es una cirugía que consiste en extraer una piedra o cálculo de la vejiga. También el uso de una esponja anestésica, el uso de abordajes craneales a través de trépanos circulares, y otro de las aportaciones importantes que fue la cauterización de los vasos. Otra de sus contribuciones más radicales pues es el uso del electrocauterio para cortar el saco herniario en un proceso de herniario inguinal en un solo tiempo, reduciendo el saco herniario, y el corte debía ser muy preciso y realizarse al mismo tiempo del corte, pues la hemostasia. Entonces, pues bueno, esas fueron aportaciones muy importantes de los médicos árabes y sobre todo de Albucasis. Otros importantes, pues está aquí Ibn Sur o Abensuar, que fue otro de los grandes cirujanos que experimentó pues también en animales, cabras, la posibilidad de abrir la vía aérea como un medio terapéutico. Esto abrió pues obviamente un mundo muy importante en el tema de la cirugía experimental, es decir, pudo hacer una traqueostomía que permitió ventilar a una persona que tenía por ahí algún objeto extraño en la orofaringe, y esto pues vino a dar un aporte importante a la propia cirugía. Luego tenemos a Averroes, quien pues es uno de los 3 grandes cirujanos de la Escuela de Córdoba que dieron un impulso decisivo a la cirugía mundial. Pero el mundo árabe registraba también muchos avances, como el diseño de un tipo diferente de material de sutura a partir de los intestinos de gato, denominado catgut, que en la actualidad pues lo tenemos y lo seguimos usando con mucha frecuencia. El conocimiento árabe fue reconocido y llevado desde Alejandría hasta las universidades europeas recién fundadas, gracias a las transcripciones de diversos monjes que ayudaron a preservarlo y sobre todo difundirlo en todos los rincones de la vieja Europa. Otro de los grandes aportadores de lo que es la tradición fue el cirujano Guy de Chauliac, quien amplió el saber que se cultivó en el viejo mundo, y pues bueno, él influyó al menos hasta 1700 en Europa y en los autores de habla hispana. En su libro Cirugía Magna de 1363, dividió esta terapéutica en heridas, trauma, úlceras, fracturas e hinchazones. Y bueno, pues aquí fue la fusión de la medicina árabe con la cristiana y pues la romana. Posteriormente, aquí viene la formación de las primeras universidades europeas, las cuales tuvieron
aulas y bueno, pues la presencia de grandes cirujanos y cirujanas como Trótula de Rubeiro, quien fue la primera maestra de cirugía en la Universidad de Salerno. A partir de dicha universidad, fundada hacia el siglo VI por Constantino el Africano, quien hizo traer libros desde tierras árabes, griegas, alejandrinas, etcétera, Bolonia, Padua, así como París y Oxford, comenzaron a tener escuelas de medicina y el conocimiento pues obviamente se perfeccionó y se multiplicó. Sin embargo, la cirugía se fue apagando hasta caer en los barberos cirujanos no universitarios, quienes visitaban localidades de manera itinerante, es decir, iban de un pueblo a otro, y realizaban drenajes sencillos de abscesos, extracciones de muelas. Y gracias a la lucha de los expertos árabes, primero hay un reconocimiento hacia el cirujano y luego su difusión por el resto de Europa. Ya no usaban solo técnicas anatómicas, ahora también estaban armados con tecnología que abarcaba nuevas suturas como el catgut o la cauterización por hierro al rojo vivo. La apertura de las universidades europeas marcó también un punto decisivo en la aceptación de los cirujanos europeos, diferenciando a los viejos romancistas de bata corta de los egresados universitarios o también llamados de bata larga, quienes originan los cirujanos de la siguiente era. Posteriormente a esto vienen pues las culturas ancestrales. Lejana de la evolución europea estaban Asia y América, que tuvieron un desarrollo pues muy diferente en el acto operatorio. Los chinos concibieron la medicina con mayor antigüedad que los europeos y con base en un equilibrio de fuerzas del cuerpo denominado yin-yang. Estos regulaban dichos canales de energía por la modulación de puntos de acupuntura, moxibustión, entre otras técnicas. Su cirujano ancestral más destacado fue Hua Tuo, quien vivió en la dinastía Han y se le atribuye la primera laparotomía, es decir, la primera apertura abdominal usando un anestésico. La tradición médica hindú contenía en el Charaka Samhita, pues algunas descripciones de lo que era el cateterismo de vejiga, es decir, meter un catéter para drenar la vejiga, en el caso de, por ejemplo, pacientes con un crecimiento de la próstata que les impedía orinar, pues bueno, ellos empezaron a usar los cateterismos vesicales, también el uso de cicatrizantes para heridas, y bueno, más de 100 instrumentos, los cuales fueron utilizados en muchas cirugías, y también la aplicación de un anestésico llamado por ellos Samogini, y sobre todo técnicas en el caso de lesiones en nariz, de rinoceptoplastía, es decir, pues ellos apreciaron mucho a la invasión de los ingleses y bueno, pues desarrollaron técnicas para reconstrucción nasal de manera importante. Los hebreos destacaron en el Talmud, la resección de lo que era el prepucio. Este libro contenía pues muchas técnicas quirúrgicas, principalmente cura de heridas por aceites o vinos, el hecho de separar en un lugar de atención a los pacientes con enfermedades contagiosas. Y uno de sus médicos más destacados fue Maimónides de Córdoba, quien describió pues de manera muy puntual los textos de Avicena, que pues posterior a la caída de Constantinopla, ya en la era moderna, pues Constantinopla se encontraba en lo que es actualmente Estambul. Y en el 1453, cientos de cristianos sirios ilustrados, sobre todo galenos entre ellos, preservaron y acrecentaron el saber griego y alejandrino
y migraron a otras universidades de Oxford y París, Padua y otras más. Y por lo tanto, la campaña de los reyes católicos sobre los dominios peninsulares hispánicos preservó el saber médico de Córdoba, Sevilla y Toledo al resto del mundo. Aquí la concepción clásica del ser humano de los griegos no solo repercute en el arte, arquitectura o ingeniería, sino también en la medicina. Ellos buscaban siempre lo perfecto, lo cual es propio del Renacimiento. Y bueno, pues la figura indiscutible de esta transición fue el italiano Antonio Benivieni, quien pues conceptualiza lo que es la disección del cuerpo humano en su dimensión clínica, es decir, era un gran anatomista y sobre todo especialista en la disección. Y aquí él lo que trató pues fue de establecer la causa de las enfermedades. Esta serie de aportaciones de una nueva manera de ver y estudiar el cuerpo humano tuvieron su punto más alto con un extraordinario cirujano militar prominente anatomista que fue Andrea Vesalio. Andrea Vesalio pues transformó el mundo quirúrgico y científico en su libro De Humanis Corporis Fabrica, quien en el 1543 postuló una objetividad de lo que es la ciencia, pegándose a las evidencias tangibles y cambiando el mundo galénico por una medicina más realista. Posteriormente, también en la era moderna, pues la realeza necesitaba reincorporar a sus ejércitos, sobre todo a los heridos, había que rehabilitarlos y ello motivó a cada vez más cirujanos a buscar una respuesta a los diferentes tipos de lesiones. Las primeras propuestas ya estructuradas se compilaron en los libros de El método de tratar las heridas por armas de Ambrosio de Paré, quien modificó la forma de manejar las heridas y sugirió por primera vez ligar primero los vasos de las piernas amputadas, bajando con esto la muerte por hemorragia en dicha cirugía. Esto pudiera ser algo que se considerara sencillo, pero en aquel entonces, si un paciente no se ligaba a una arteria o una vena, pues el paciente moría desangrado. Entonces, esta aportación que realiza Ambrosio de Paré, pues es algo muy interesante porque son los primeros indicios de lo que hoy conocemos como hemostasia. Entonces, en el mundo quirúrgico de la ilustración, estaba denominado por los drenajes superficiales, la evacuación de abscesos femorales sobre todo por bubones sifilíticos que no eran más que abscesos secundarios a la sífilis, que era común en aquel entonces, amputaciones de guerra por trauma o bien extremidades necrosadas por la propia infección. Otro de los procedimientos que se hacía en aquel entonces era la litotomía, la realización de trépanos o drenajes hepáticos superficiales, secundario abscesos, sobre todo abscesos amibianos. Entonces, bueno, aquí surge una nueva generación de cirujanos anatomistas y aquí encontramos a William Cheselden, quien junto con Lawrence Heister, la familia Meckel, iniciando por Frederick y su nieto Johann, el cual fue el descubridor del divertículo de Meckel, que lleva su nombre, y por último Antonio Scarpa, quien pues describió lo que es el nervio nasopalatino y la región inguinofemoral que lleva su nombre. Y bueno, pues propuso técnicas oftalmológicas y de ortopedia, entre otras. Una nueva propuesta se dio a finales del siglo XVIII por John Hunter, quien, sobre todo al usar diferentes tipos de tejidos, primero en lugares anatómicos distintos y luego entre especies, por ejemplo, hacía trasplantes en los gallos. Esto proporcionó al mundo quirúrgico una nueva era, que lo fue pues, los inicios de la cirugía experimental. Aquí los cirujanos buscaron por medio de la anatomía pues dar respuestas a las enfermedades
dando su propio nombre a las estructuras anormales o normales para poder resolver incógnitas quirúrgicas y sobre todo brindar cimiento morfológico a los avances clínicos del siguiente siglo. El enciclopedismo provocó no solo un cambio en la filosofía, en la política o en la economía, pues la búsqueda de la salud para todos los seres humanos, el control masivo de enfermedades, esto dio origen a lo que en aquel entonces se conocía como la santé publique o bien salud pública, que en nuestra actualidad pues tiene un sinnúmero de fenómenos tanto académicos como culturales que abren con las observaciones de René Laennec, quien en 1770, a partir de las aportaciones de clínicas de lo que era Hernán Boerhaave y Samuel Augusto Tissot, bueno, pues él hizo algunas aportaciones importantes que fueron punta de lanza en su momento. Posteriormente encontramos a Leopold Auenbrugger, quien propone un sistema de correlación anatomopatológica clínica que lo lleva, entre otras muchas contribuciones, a la descripción de lo que era la tuberculosis y también a la invención del estetoscopio. Luego viene William Thomas Green Morton, quien en el 1846, pues algunos americanos lo veían con escepticismo, es decir, él demostró en el anfiteatro de Massachusetts cómo resecar un tumor en el cuello sin dolor a un paciente, aunque es exitoso el uso de anestésicos en el mundo, existen algunas personas que se niegan a emplearlo en ese entonces. Entonces, bueno, él pudo resecar ese tumor sin dolor y bueno, pues iniciar con la era de la anestesia en ese entonces. Lejos de los campos de guerra en Francia, Claude Bernard demostró en perros algunas propiedades, sobre todo de cómo funcionan los mecanismos de los seres vivos, y nace así lo que es la filosofía moderna y el método científico. Varios cirujanos aprovechan esos conocimientos, como lo fue Theodor Billroth, y bueno, pues a través de estos conocimientos se generan nuevas propuestas para tratar y resolver diversos males, como es el cáncer gástrico y la úlcera péptica, probando primero los métodos en perros, ver las posibles alternativas y luego usar esas técnicas en humanos, tal como fue el caso de Billroth, quien aún con una técnica quirúrgica que conocemos, Billroth 1 y Billroth 2, la cual la Billroth 2 consiste en extirpar el 75-80% del estómago distal con cierre de la primera porción duodenal y queda como una asa ciega, y pues posteriormente la reconstrucción del tránsito del alimento mediante la sutura del remanente de estómago al yeyuno proximal de forma lateral, y con esto crea a partir de ahí una asa aferente que recoge el alimento que viene del estómago y lo mezcla con el líquido biliar y el pancreático que viene del duodeno. Esta técnica la realiza Billroth en animales y bueno, pues tiene aún vigencia en la actualidad. Y bueno, pues la manera en que se operaban las vísceras y las cavidades aún tenía un freno importante, que era las infecciones. Al menos 50 a 90% de los procedimientos pues terminaban en el fracaso secundario pues a la infección y la presencia de material purulento. Posterior a esto viene Ignacio Semmelweis en el 1842 y es el primero que se arriesga y sobre todo pues en ese entonces fue ridiculizado al describir en las puérperas el mecanismo de contaminación. Debería llegar la siguiente generación de cirujanos con los trabajos de Louis Pasteur y de Joseph Lister para confirmar que los microorganismos son agentes causales, lo cual da inicio al uso de los antisépticos y esto cambió la visión de la propia cirugía.
Después surge la idea de evitar que el mismo material esté invadido de gérmenes y se aplican técnicas asépticas, iniciando una era mundial de prueba y duda que al final tendría completa aceptación hasta finales del tercer decenio del siglo XX. Y si se fijan, pues esto tardó bastante tiempo en llegar a ser prácticamente de uso generalizado, ¿verdad? Entonces, otro personaje importante en la era moderna, pues fue, sobre todo en la docencia, quien transformó el sistema tutorial en el cual un médico residía una temporada con un cirujano. Y bueno, pues esto se transformó en un método ordenado de preparación con un programa específico de elementos que debía dominar el alumno capacitado, considerado desde entonces como residente, y esto concebido por William Halsted, quien además desarrollará múltiples innovaciones quirúrgicas. Y bueno, pues apoyándose en los laboratorios de cirugía experimental, aprendidos por lo que fue Billroth a finales del siglo XIX, pues William Halsted pues vino a aportar grandes contribuciones a lo que es la cirugía, que conocemos en la actualidad. Posteriormente, pues tenemos ya la nueva era o el siglo de los cuestionamientos, y aquí encontramos a cirujanos del siglo XX con muchísimas preguntas, sobre todo si existía la posibilidad de modificar el rumbo de la enfermedad. La más importante de ellas la hizo en entonces un estudiante de medicina francesa, quien fue Alexis Carrel, que cuando vio morir a uno de sus más grandes presidentes de su país, Marie-Francois Sadi-Carnot, él se preguntó por qué los hombres brillantes deben morir. Se cuestionó y esto lo llevó a desarrollar un método eficiente para lo que fue la reparación vascular. A este método le llamó método triangulado, y en el 1902 le valió el premio Nobel, en el 1912. Así ya no es una simple observación llevada a una propuesta quirúrgica lo que dominaría el siglo XX. Ahora el cirujano científico buscaría respuestas con base, pues sobre todo en artículos, conocimientos médicos validados de manera avanzada, a fin de comprender tanto su sociedad como su momento científico y superando las expectativas. Alexis Carrel, pues fue alumno de Testi, otro anatomista importante, y que bueno, a partir de su anastomosis triangulada, de suturas delgadas, pues esta fue la base para lo que fue la realización de autoinjertos o bien intercambiar órganos en el laboratorio de cirugía experimental. A fin de probar los primeros trasplantes, bueno, aquí Alexis Carrel, con esta técnica, pues realmente vino a dar una aportación importante, porque anteriormente a él, pues no, si había una lesión arterial, pues no, o se ligaba y se perdía en muchas de las ocasiones el órgano o bien la extremidad que estaba irrigando esa arteria importante, y no había más que amputarla o seccionarla. Gracias a las aportaciones de esta técnica, pues permitió que muchas personas pudieran recuperar extremidades, miembros, o bien inicia la era de los trasplantes. Otro de los pues cirujanos que en este caso pues fue un mexicano que influyó con métodos quirúrgicos, pues fue Guadalupe García, quien propuso el uso de quirófanos en los convoyes de los ferrocarriles. Y esto permitió realizar intervenciones quirúrgicas más oportunas durante las guerras o revoluciones. Y bueno, pues aquí él logró hacer reparaciones intestinales en pleno campo de batalla, con más de, pues,
con una recuperación bastante importante del 60% de los heridos, es decir, los pacientitos heridos pues tuvieron mayores oportunidades de sobrevivir, ya que eran operados pues prácticamente de inmediato, secundarios a una lesión, sobre todo en ese entonces, pues armas de fuego, heridas punzocortantes, ¿verdad? Este modelo de lo que fue pues hacer quirófanos en los convoyes de los ferrocarriles, pues fue adoptado en la Primera Guerra Mundial por las recomendaciones de Sir Anthony Bowlby y George Henry Makins, quienes impulsaron la idea de atención de heridas antes de las 24 horas en estos convoys pues ubicados en los trenes. Y pues con esto pues este cirujano Guadalupe Gracia García duranguense ilustre, pues tuvo una aportación importante a lo que fue pues el desarrollo de la atención en pacientes con heridas traumáticas, sobre todo heridas por arma de fuego y heridas por arma blanca. Bueno, continuamos con la cirugía del siglo XX, que se caracterizó por darse cuenta de que pues se dependía mucho del conocimiento anatómico, del saber manejar y comprender la filosofía del paciente, la enfermedad y el equilibrio metabólico. Y un ejemplo de ello se dio con el inicio de la cirugía de tiroides por Emil Theodor Crocker, no solo por su técnica, sino por el dominio del bocio, que es un crecimiento anormal, sobre todo de la glándula tiroides, por la ausencia de lo que es el hierro en la dieta. Bueno, gracias a ello inició lo que más tarde se llamó el control de reacción metabólica al trauma. Dentro de esta misma línea, otro grande de la cirugía que incorporó el conocimiento médico, metabolismo e implicaciones postoperatorias fue Harvey Cushing, quien tuvo la capacidad de innovar en su máxima expresión y al dar respuestas al manejo de tumores y problemas neuroquirúrgicos. Además, adoptó la tecnología para impedir sangrados. Y bueno, pues con el invento de William T. Bowie, que fue el electrocauterio, pues también pudo plantearse el control del paciente transoperatorio, es decir, el electrocauterio vino a revolucionar la cirugía, haciendo tiempos quirúrgicos más cortos, porque en lugar de ligar, pues se utilizaba el electrocauterio que a pesar de, digo, aparte de cortar, proporcionaba hemostasia importante y esto nos permitía pues acortar los tiempos quirúrgicos y la evolución de los pacientes. Él también, una de sus aportaciones importantes fue el hecho de sugerir que los pacientes críticos se crearan lugares dentro de los hospitales en los cuales el paciente pudiera tener una atención médica más especializada y mucho más cercana. Entonces ahí nacen las unidades de terapia intensiva modernas. La carencia de tropas en todos los frentes de la Primera Guerra Mundial, así como la necesidad de reincorporar a la sociedad a los lesionados de guerra, motivó a Sauerbruch, que fue un médico alemán, a diseñar prótesis que suplieran brazos y piernas amputadas. Otra opción quirúrgica fue intentar hacer reparaciones de tendones y nervios de manos, desarrollando pues una nueva área de la cirugía que fue la cirugía reconstructiva y que también aquí nace la cirugía de mano como una especialidad en ortopedia. Con esto culminaría poco a poco la era de las amputaciones y obviamente nacería la era de las reparaciones, la búsqueda por impedir cortar y sobre todo conservar no solo una continuidad fisiológica como lo estableció Billroth, sino la utilidad funcional que permitiera pues obviamente la rehabilitación y la reincorporación a la vida laboral de los pacientes. Con la mejora de los medios de detección y manejo de las enfermedades se incrementó sobre todo pues la esperanza de vida de la población. Aunque cada día surgían nuevas enfermedades como el cáncer y bueno pues posterior a esto pues nace una nueva especialidad que fue la oncología, que pues es una rama de la cirugía quien busca la mejor sobrevida pues del paciente que tiene o cursa con esta enfermedad.
Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, los cirujanos tenían una mejor respuesta al manejo de las heridas, y esto se observó en especial en las batallas de Túnez y Sicilia en 1943, donde la capacidad industrial americana superó a lo que es la capacidad alemana al producir más rápido las penicilinas y las sulfas. Dichas pruebas científicas nos permitieron entrar sobre todo al mundo quirúrgico al uso de los antibióticos, lo cual disminuyó los índices de infección como nunca antes en la historia. Entonces, pues en el decenio de 1950, posterior a la guerra, se lograron dos logros quirúrgicos. El primero fue el inicio rutinario de las cirugías de corazón abierto, que primero para el manejo valvular, lesiones valvulares, y luego para el cierre de las comunicaciones interauriculares o interventriculares. Y bueno, pues esto nos vino a cambiar de manera exponencial la evolución de la cirugía. Otro de los aportes fue la sistematización de la propuesta de Alexis Carrel al lograrse los primeros trasplantes renales, ya con esa sutura triangulada, pues las anastomosis de arterias con arterias pues era mucho más fácil. Las reacciones del rechazo al órgano trasplantado pues no impidieron un avance sistémico en esta área de los trasplantes. Y bueno, pues aquí vinieron algunos otros que aportaron cosas importantes. Luego, posteriormente, viene Christian Barnard, quien aportó una técnica operatoria cada vez más depurada y la cual permitió en diferentes países y distintos tipos de órganos pues realizar el implante con éxito de un corazón vivo. Él fue el primer trasplantólogo de corazón, Christian Barnard. Y bueno, pues para el adecuado resultado, los pacientes de este tipo de cirugías en estado crítico y tras comprender la reacción metabólica, sobre todo al trauma, al estado de shock y al equilibrio hemodinámico y metabólico, fue necesario tener unidades de cuidados intensivos, como ya lo hemos comentado, que brindaran un oportuno soporte posoperatorio al paciente, siempre enfocado pues a un estado metabólico adecuado. Entonces, aquí nacen ya las unidades de cuidados intensivos, pues mucho más especializadas y en las cuales los pacientes pues presentan una evolución mucho más adecuada. Otro de los aportes importantes a la cirugía fue la microcirugía, que fue iniciada en Suecia por un médico que se llama Sigurdsson Nilén, quien en los decenios de 1960 y 70 propone un nuevo terreno en la cirugía experimental con pequeñas especies, y lo cual pues desplegó un campo insospechado en lo que es la propia cirugía. No solo abriendo la oportunidad de que miles de estudiantes, tanto de pregrado y residentes de especialidad quirúrgica, desarrollaran sus habilidades en animales, o bien fueran educados en procedimientos microscópicos, usando las telelupas o microscopios, quienes vinieron a ser una gran herramienta que complementó pues, sobre todo la visión al reparar un tejido u órgano en vez de seccionarlo o amputarlo. Esto favoreció el desarrollo de técnicas de neurocirugía, de cirugía vascular, de implante de manos a través de la reparación de tendones, lesiones vasculares. Bueno, pues una infinidad de técnicas derivadas de ello. Y bueno, pues aquí viene un cirujano importante que fue Ronald A. Malt, quien implanta un brazo a un niño de 12 años en el 1962. La cirugía de trauma pues tiene profundos cambios desde la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Y obviamente herederos de esta vasta experiencia, que son los centros quirúrgicos americanos de Houston y Miami. Asimismo, por la guerra
colombiana de finales del siglo XX, cientos de centros desarrollaron nuevas tecnologías para el control del paciente lesionado, sobre todo en heridas sobre todo en heridas de arma de fuego o arma blanca en abdomen. Pues una de las relevantes contribuciones para el control de lo que fue el síndrome compartamental fue el uso de la bolsa de Bogotá. Esta bolsa de Bogotá, pues no es más que la utilización de un plástico, sobre todo polietileno, estéril, el cual pudiera en un paciente con un trauma abdominal que, que pues no sea capaz de cerrarse, pues esta bolsa de Bogotá puede suturarse al borde de lo que es la pared abdominal y contener las vísceras abdominales de manera pues muy acertada. Entonces, esta aportación fue dada por un cirujano que se llama Osvaldo Borraes. Entonces, esta fue una de las aportaciones importantes a la cirugía que actualmente se sigue usando. Si ustedes ven la imagen, pues este pedazo de nylon, pues es una bolsa de solución fisiológica. Hasta tenemos aquí la marca, ¿verdad? Baxter. Entonces, pues bueno, es otra de las aportaciones importantes a la cirugía. En el 1973, en Estados Unidos hubo la pérdida de una familia, lo cual fue secundario a un accidente y bueno, pues aquí se acuñó la frase de la hora dorada, la cual motivó pues a los médicos a crear un protocolo de atención de un paciente traumatizado. Actualmente se usa en todas las escuelas y facultades de medicina del mundo, así como en centros hospitalarios de tanto de niveles rurales como hospitales de especialidades o hasta los grandes centros médicos, y todo ello coordinado por el Colegio Americano de Cirugía y sobre todo pues en nuestro país por el Consejo Mexicano de Cirugía. Esta hora dorada pues consiste en la atención primaria durante pues precisamente los primeros minutos de un paciente en donde tenemos que tener pues una serie de acciones que van a ir coordinadas primero para la vigilancia de la vía aérea, el control de la columna cervical, es decir, hay que vigilar que el paciente esté respirando, hay que inmovilizar la columna cervical para evitar lesiones de médula, hay que ver que el paciente ventile y se oxigene adecuadamente, hay que checar cómo está su circulación, su frecuencia cardíaca, su pulso y bien también cómo está y que no tenga pérdidas sanguíneas importantes para evitar el estado de shock por hemorragia, control de las mismas, hay que ver o valorar su orientación neurológica, es decir, cómo está su estabilidad neurológica y sobre todo hay que revisarlo completamente desde la cabeza a los pies, sobre todo pues ir vigilando todos estos puntos importantes. Y bueno, eso está contenido dentro de programas como lo son el ATLS, que es un programa de atención de pacientes en trauma, y que obviamente pues se lleva en todos los hospitales con un gran éxito en pacientes traumatizados. Bueno, continuando con el siglo de los cuestionamientos, pues en los últimos 30 años del siglo pasado, pues prácticamente se caracterizó por un uso inusitado de la tecnología y su combinación de técnicas operatorias. Aquí empezamos con alguien que fue un innovador, sobre todo en las técnicas de atención en pacientes por ejemplo, con abdomen agudo. Él hizo sus primeras observaciones con lentes de manera muy rudimentaria en el 1901 y a ello se le llamó celioscopía, y quien hizo la primera celioscopía fue George Kelling. George Kelling hizo su primera observación con un lente a través de un orificio a través de la
de la pared abdominal, pude observar el interior de la cavidad abdominal con una lente. Entonces, esta celioscopía, pues vino pues, a dar inicio a una nueva manera de observar el abdomen a través de un lente. Muchos ginecólogos y urólogos en los años 60, 70 exploraron cavidades con lentes, obviamente sin un equipo de video. Al combinar esta celioscopía con sistemas ya computarizados, con lentes, con video y sobre todo con fibra óptica, pues aquí nace lo que conocemos actualmente como la laparoscopía. Quien hizo la primera o quien fue el padre de la laparoscopía en Francia, pues fue Philippe Muret y Francis Boyce. Después de esto, pues en el mundo se dio el reto de operar todo, pues obviamente con mínima invasión, incluso ya combinado con gas y pues los diferentes métodos utilizados, pues se tiene ya lo que es la laparoscopía. La laparoscopía viene a revolucionar, junto con los trasplantes y los antibióticos, pues vienen a ser los tres grandes logros de la cirugía del siglo XX. Entonces ya con estas tres cosas, pues bueno, el avance quirúrgico pues fue de manera exponencial en esta era. Sin embargo, aquí con todos estos avances, pues bueno, viene la cirugía de mínima estancia, es decir, el paciente quirúrgico se maneja ya con tiempos más cortos y esto nos permite que en el caso, por ejemplo, de la cirugía de vesícula, ya con el advenimiento de la laparoscopía, pues los pacientes tienen tiempos quirúrgicos más cortos, la cirugía se vuelve más segura, la estancia hospitalaria es menor de los pacientes, es decir, si un paciente se opera por cirugía abierta de vesícula, haciéndole una colecistectomía, pues el paciente probablemente iba a estar hospitalizado pues entre 5 a 7 días. En el caso de la cirugía laparoscópica, el paciente ya tiene hospitalizaciones de 24 o máximo 48 horas. Y esto pues vino a cambiar los tiempos de atención, sobre todo haciendo una cirugía todavía más segura y obviamente pues una reincorporación más rápida del paciente a su vida laboral. Entonces aquí aparece la llamada cirugía del ejecutivo, en la cual pues el cirujano va a operar a su paciente y rápidamente lo egresa, disminuyendo con esto los costos de estancia hospitalaria y sobre todo la reincorporación del paciente a su vida laboral de manera mucho más rápida. Posterior a esto, también encontramos, por ejemplo, en algunos países, la detección oportuna de cáncer gástrico a través de procedimientos endoscópicos. En Japón, pues, esto cambió la atención de pacientes con lesiones gástricas de manera importante, porque aquellos pacientes que se realizaban una endoscopía de manera ambulatoria en la calle, pues prácticamente eran detectados en estadios muy tempranos de la enfermedad y obviamente sometidos a cirugía y con una evolución pues sumamente exitosa, evitando con esto pues la lesión o bien la muerte del paciente y bajando las tasas de mortalidad, sobre todo en el caso de cáncer gástrico. Algunos otros aportaciones de este siglo, pues tenemos, por ejemplo, la de Alain Carpentier en 1933, que es el mejor ejemplo de médicos que a través de la microcirugía y de la tecnología electrónica, pues tienen innovaciones importantes. Él fue el creador de un corazón artificial que permitió pues a muchos pacientes que están en espera de un trasplante
y sobre todo a la posibilidad de tener un corazón para ser trasplantados y sobrevivir, pues él les dio la alternativa de usar un corazón artificial en lo que llegaba el corazón definitivo para solventar su enfermedad. Entonces, esta aportación pues ha sido muy importante porque ha permitido una evolución en lo que es la atención del paciente con una enfermedad seria como es la necesidad de un trasplante. Otro de los cirujanos que también tuvieron un aporte importante es Luis Toledo Pereira, quien describe que la historia no es un baúl de viejos recuerdos o un álbum de fechas para recordar. Al rescatar la innovación como una de las virtudes más importantes de los cirujanos de todos los tiempos, ejemplos para nuevas generaciones a fin de brindar en cada proyecto nuevas opciones a los pacientes. Y bueno, pues aquí también tenemos por último, a Rutkov, quien es otro médico que a través de la innovación, pues generó nuevas técnicas para la atención de pacientes a través de la colocación de prótesis, en este caso de mallas, que permitieron pues generar nuevas opciones para la atención de los pacientes. Entonces, el liderazgo de las áreas quirúrgicas pues, se debe de basar en la capacidad de saber escuchar a los demás, tener siempre la inquietud de encontrar nuevas respuestas y buscar esas nuevas preguntas, poder dirigir un equipo y motivar a los seguidores, en el caso, por ejemplo, de los médicos, entre otros elementos, pues estas deben ser las principales cualidades que tiene que tener un médico para generar conocimiento. No basta con que un cirujano sea hábil o un buen educador, se debe acrecentar sobre todo el campo de la ciencia mediante un sistema ordenado, avanzar en la tecnología, cuantificar los logros por medio de no solo de los artículos publicados, sino también de citaciones que logren los autores líderes para hacer cimiento de los nuevos avances en medicina y en cirugía. Entonces, bueno, yo creo que con esto terminamos este capítulo, pero lo más importante es pues reconocer que en cirugía pues la evolución ha sido lenta y lo más importante es que los últimos años, los últimos 30, 40 años han marcado pues de manera importante un crecimiento exponencial de la propia cirugía. Anterior a esta época, es decir, anterior a hace 40 años, pues la cirugía no era tan segura como lo es ahora. La expectativa de vida de las personas y de los pacientes era mucho menor. En la actualidad, pues esto se ha acrecentado gracias a todo este tipo de aportaciones que con el tiempo, pues nos han modificado la manera de atender y sobre todo de ver la evolución de nuestros pacientes. Pues con esto terminamos este capítulo. Como les digo, pues está basado en el Tratado de Cirugía General y es una un pequeño recorrido a través de la historia en lo que es la evolución de la cirugía. Pues por su atención, muchas gracias y esperemos continuar con nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias.